Si tenemos infinito menos infinito, si ustedes tienen la función, tienen el límite de x que tiende a de una función menos otra función, ¿sí? Y esto da infinito menos infinito. ¿Qué hacíamos antes? Pues ya las resolvimos, y medio que va a ser lo mismo, ¿sí? Ya habíamos resolvido infinito menos infinito, ya habíamos resuelto infinito menos infinito. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen el límite de x que tiende a C1 de 2 sobre x al cuadrado menos uno sobre x menos uno. ¿Sí? Tienen esto. Si reemplazo por uno, primer paso siempre en un límite es reemplazar por el valor. Si reemplazo por uno, esto me daría 2 dividido cero menos uno dividido cero, o sea que esto da infinito menos infinito. ¿Cómo lo habíamos resuelto antes? Si recuerdan, infinito es infinito tenían varios casos y era dependiendo del caso que tenía que hacer. En este caso, ¿qué debería hacer? Era sacar límite de f de x menos límite de g y después factorizar. ¿Cómo factoreo? En realidad lo que tengo que hacer es resolverlo, ¿sí? Igual que si habían logaritmos y hay raíces, es resolver. Acá que puedo resolver la resta de fracciones, ¿sí? Así que resuelvo la resta de fracciones. Eso es igual que antes, ¿sí? En casos anteriores, cuando teníamos este caso, también había que resolver la resta, en este caso. Sería entonces el límite de que tiende a uno de... ¿Cuál sería? Vamos a factorear los denominadores. Sería 2 sobre x menos uno, pues una diferencia de cuadrados, y x más uno. Todo esto menos uno sobre x menos uno. ¿Sí? Pues tiene que resolver la resta. ¿Cómo me quedaría entonces esto? ¿Cuál es el denominador común? Esto. Sería x menos uno por x más uno, y acá me quedaría en el numerador 2 menos ¿qué? Uno por 2, x más uno. 1 por x más uno. Uno por x más uno. Si paso eso en limpio, me quedaría, paréntesis, si paso eso en limpio, me quedaría el límite de x que tiende a uno de denominador común x menos uno por x más uno. ¿Sí? Y arriba tendría 2 menos x menos uno. ¿Sí? Así que yo tendría acá el límite de x que tiende a uno de, básicamente, eh, uno menos x dividido x al cuadrado menos uno. ¿Sí? Esto se puede factorear porque ya lo habíamos resuelto. ¿Sí? Pero ya que estamos en L'Hopital, resolvámoslo por L'Hopital. Así como está, esto me sigue dando ceros. Ahora sí me da cero sobre cero. ¿Sí? Antes me daba la determinación infinitos infinitos menos infinito, y ahora que lo resolví me da cero sobre cero. ¿Sí? Esto de vuelta ya lo habíamos resuelto. Acá yo podría cambiar el signo de arriba y simplificar. Pero ya que estamos en L'Hopital, resolvámoslo por L'Hopital. Y tienen un cero sobre cero. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Derivar los dos partes o sea, el nominador y el denominador. ¿Y cómo me quedaría el numerador? Eh, ¿Uno quedaría? Menos uno. La constante que está Ah, acompañando a x es menos uno. Entonces es sería verdad. menos uno y abajo quedaría 2x. Y si ahora reemplazo por el valor, como siempre, me quedaría menos uno sobre 2 por uno, o sea que esto vale menos un medio. ¿Está me acordó? Sí. Entonces, si Sí, profe. tenemos un infinito sobre infinito, lo que tengo que hacer es, dependiendo del ejercicio, resuelvo en este caso. ¿Sí? Había otro tipo de ejercicio, esto después queda grabado, no sé si quieren sacarle captura, no voy a esperar que copien. Tienen esto, ¿sí? En este caso, una división, una resta de fracciones, resuelvo las fracciones. ¿Sí? Este era un caso de infinito sobre infinito. Otro caso de infinito sobre infinito, de infinito menos infinito, por ejemplo, pueden tener, ¿qué pueden tener? Ese, vamos a ver ese. Tienen
para no tener que sí o sí obligarme a resolver por el hospital. Si ustedes tienen, por ejemplo, el límite de x que tiende a de el logaritmo natural de al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto menos el logaritmo natural de el seno de pi sobre x. ¿Sí? Tienen esto. El primer paso siempre es reemplazar por el valor. Así que esto me quedaría el logaritmo natural de e cuadrado menos c cuadrado, todo esto menos el logaritmo natural del seno de pi. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Acá me quedaría el logaritmo natural de 0. ¿Cuánto vale el seno de 180 grados? ¿Cuánto vale el seno de 180 grados? Cero. 0. Entonces me quedaría el logaritmo natural de 0, o sea que esto sería infinito menos infinito, porque el logaritmo de 0 vale infinito, o menos infinito menos menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer en este caso? Podés dividir ¿Dividir qué? los logaritmos, Los argumentos, ¿sí? los Tengo argumentos. ¿Sí? una resta de logaritmos, ¿sí? De igual base, así que puedo dividir los argumentos, ¿sí? Entonces esto me quedaría el límite de x que tiende a del logaritmo natural de e cuadrado menos x cuadrado dividido el seno de pi sobre x, ¿sí? Y por propiedad del logaritmo, o sea, por propiedad del logaritmo ya pude hacer esto, ¿sí? Transformé esa resta en una división de argumentos, ¿sí? Y por propiedad del logaritmo, del límite del logaritmo, puedo dar vuelta a esto, ¿sí? Me quedaría entonces el logaritmo natural, el logaritmo, el logaritmo natural del límite de x que tiende a de al cuadrado menos x al cuadrado dividido el seno de pi sobre ex. ¿Sí? Y esto básicamente, esto que está acá, si reemplazo por me daría 0 sobre 0. ¿Sí? Y ahora que tengo 0 sobre 0, yo este límite lo puedo resolver por L'Hopital. ¿Sí? Acá me da una terminación infinito sobre infinito. Y queda ahí. ¿Sí? Yo para poder aplicar L'Hopital lo puedo. Para poder hacer algo voy a tener que transformarlo primero en otra cosa. En este caso voy a transformar esto, ¿sí? Que me dio 0 sobre 0, le voy a aplicar L'Hopital. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría entonces eso? Al logaritmo lo dejo ahí esperando un rato, porque no me sirve todavía. Me quedaría el límite de x que tiende a ¿de qué? ¿Cuál es la derivada de ese numerador? 2x Menos 2x. De vuelta, menos tengo un menos 2x. ahí. Y entonces sería menos 2x. ¿Sí? Porque la derivada de e a la x, así solito, sin ningún tipo de x, de e al cuadrado, digo, es 0. ¿Sí? ¿Y cuál sería la derivada de ese denominador? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno de 1. Coseno, en este caso, del mismo argumento sobre ex, todo esto por la derivada del argumento, que en este caso sería pi sobre e. ¿Sí? Y ahora ya puedo reemplazar por el valor. Me quedaría el logaritmo natural de menos 2 por e dividido el coseno de pi sobre x por e, o sea, coseno de pi. Todo esto pi sobre e. ¿Sí? El coseno de, acá está 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos uno. Menos 1, ¿sí? Entonces yo tendría acá el
logaritmo natural de menos 2 por E, porque esto pasa arriba, y pues una constante que estoy molestando. Todo esto dividido 1 por pi, ¿sí? Así que básicamente el resultado de esto es ¿cuánto? Ah, no, paren todavía. Tendría entonces el logaritmo natural de menos 2e cuadrado dividido pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, esta no es la respuesta que aparece en la guía, ¿sí? En la guía la respuesta que les aparece es... O sea, ahí ya terminaría el ejercicio si está bien. Pero la respuesta que aparece en la guía es el logaritmo natural de 2 más 2 menos el logaritmo natural de pi. ¿Cómo llegó de esto a esto? Igual me faltaría un Volvió menos. a sacar las restas de la división. Sí, repartió el logaritmo. ¿Sí? Me faltaría un menos igual, pero vamos a dejarlo así. Me quedaría, vamos, no sé dónde quedó el menos, pero en algún lado tiene que estar el menos. Me quedaría entonces, ¿cómo? ¿Cómo me quedaría descompuesto este logaritmo? Logaritmo natural de menos 2 menos logaritmo natural de pi. Sí, el logaritmo natural de menos 2 no existe. Menos 2 por e al cuadrado. Igual, sí, ese menos 2 no me está molestando mucho, pero está, tiene que estar. Bueno, el logaritmo natural de menos 2 no existe. Tendría entonces acá todo esto que dije. ¿Me dijeron recién cómo? Logaritmo natural de menos 2 por e al cuadrado menos logaritmo natural de pi. Sí, acá tengo una multiplicación, así que podría tranquilamente acá Ah, poner el logaritmo natural de e cuadrado menos el logaritmo natural de pi. ¿Sí? ¿Qué onda esto? se simplifica por el logaritmo natural de e. Sí. ¿Cómo? Yo esto, por ejemplo, vamos a partir estos dos. ¿Sí? El logaritmo ya está resuelto, el logaritmo de pi ya está resuelto. Pero voy a partir estos dos para que me dé algo, porque si no, no me está dando nada. Yo tendría, en este caso, tendría el logaritmo natural de menos 1 por 2. ¿Sí? Todo esto más este 2 puede bajar. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 por el logaritmo natural de e menos el logaritmo natural de pi. ¿Sí? Porque les dije yo, el logaritmo natural de menos 2 no existe. Así que así como está, no puedo sacar nada. Pero si lo transformo, esto me quedaría entonces el logaritmo natural de menos 1 más el logaritmo natural de 2. ¿Y acá cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1. 1. ¿Sí? Entonces me quedaría más 2 menos el logaritmo natural de pi. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, ahí sí me quedaría la respuesta que yo quería. De nuevo, esto que conseguimos acá ya está bien, ¿sí? Pero la respuesta que aparece en la guía es esta y vamos a probar cómo llegar ahí. El logaritmo natural de menos 1 no existe. Entonces, chao, se fue. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok. profe. Entonces, de nuevo, esto acá lo obligué a que sea por L'Hopital, pero hay algún otro caso que no. Cuando tengo un infinito menos infinito, igual que antes, pues ya habíamos resuelto un par antes en límites comunes y corrientes, va a depender del caso, ¿sí? Si tengo una resta de fracciones, voy a tener que resolver las fracciones. Si hay logaritmos involucrados, seguramente voy a tener que usar la propiedad de logaritmo, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo tengo, vamos con un último, de infinito menos infinito. Si yo tuviese, por ejemplo, el límite de x que tiende a infinito, positivo, vamos a ponerle, a, a la 0, no, está bien, a infinito, ¿sí? De x por e a la 1 sobre x menos x, ¿sí?
Primer paso, reemplazo por el valor. Así que esto me daría infinito por e a la 1 sobre infinito, todo esto menos infinito. ¿Cuánto vale 1 sobre infinito? 0. 0. Entonces sería infinito por e a la 0 menos infinito. ¿Cuánto vale e a la 0? 1. 1. Así que esto efectivamente me quedaría infinito menos infinito. ¿Sí? Me dio esto. ¿Qué puedo hacer acá? En este ejercicio en particular. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo sacar factor común. Me quedaría entonces el límite de x que tiende a infinito de x por e a la 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Saqué factor común. Y de esta manera ahora transformé eso en un infinito por e a la 0 menos 1, o sea que esto sería infinito por 0. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer acá ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya que estamos repasando la clase pasada. Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una multiplicación esta indeterminación? Escribirlo como una división. ¿Cómo? Eh, Aplicando el logaritmo a ambos miembros. No. no. Escribías uno como uno sobre, o Sí. sea, tomás, por Entonces, ejemplo, sí. sí. Límite de x que tiende a infinito. Sí, lo tengo que transformar. O sea, de vuelta. Ni en infinito menos infinito, ni en infinito por cero puedo aplicar L'Hopital. ¿Sí? Y no puedo aplicar otra cosa más, que no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, del infinito sobre infinito, en este caso, saqué factor común y lo transformé en un infinito por cero. Y ahora tenía un mecanismo la semana pasada para que les di para que poder hacer eso. Efectivamente, voy a bajar alguna de las dos cosas para que dé algo. Vamos, no sé a quién bajar. Vamos a bajar alguna sobre x. O sea, vamos a bajar a la x, porque me parece que es más simple derivar. Y si no, me equivoqué y lo hago de vuelta. Me quedaría entonces e a la 1 sobre x menos 1 dividido 1 sobre x. ¿Sí? Y de esta Sí. manera, entonces esto me quedaría eh, e a la 0 menos 1 dividido 1 sobre infinito, así que esto sería 0 sobre 0. ¿Sí? Y ahora que lo tengo de esta manera, yo podría aplicar L'Hopital. ¿Sí? Antes de aplicar L'Hopital voy a transformar un poco esto para que me quede más cómodo, ¿sí? De derivar, porque así como está no está muy cómodo para derivar. Pero ahora sí, ya como tengo un 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. Entonces me quedaría el límite de x que tiende a infinito de e básicamente a la x a la menos 1. Menos 1 dividido x a la menos 1. ¿Sí? Y si ahora aplico L'Hopital, ¿cómo me quedaría? Límite de x que tiende a infinito, ¿de qué? ¿Cuál sería la derivada de e a la u? ¿Cuál es la derivada de e a la u? E a la u, por u prima. Entonces yo acá tendría básicamente e a la x menos 1 por la derivada de x menos 1, que en este caso sería menos 1 por x a la menos 2. Y la derivada de 1 vale 0. Todo esto dividido la derivada de x a la menos 1, que vale menos 1 por x a la menos 2. Ahora que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Ahora que tengo esa estructura, ¿qué podría hacer?
¿Cómo está despierto? Simplifico. ¿Qué simplifico? El -1 y x a la -2. Sí, tengo todo esto, está todo multiplicándose. ¿Sí? Y como está todo multiplicándose, puedo simplificar. Entonces, en limpio, esto me quedaría el límite de x que tiende a infinito de e a la 1 sobre x. ¿Sí? Y si ahora reemplazo por el valor, me quedaría e a la 1 sobre infinito, o sea que sería e a la 0. ¿Y cuánto vale e a la 0? 1. 1. ¿Sí? 1. Entonces, de vuelta, para que quede claro, yo tengo infinito menos infinito y va a depender el ejercicio, qué es lo que pueda hacer. ¿Sí? Si tengo una resta de fracciones, hago la resta de fracciones. Si tengo logaritmos involucrados, seguramente voy a tener que hacer usar propiedad de logaritmos. Y en este caso tengo una resta de algo. Tengo que ver de vuelta en el ejercicio qué me permite hacer. Acá era resolver la resta de fracciones, acá era usar propiedad de logaritmo, acá en este caso fue usar factor común y transformar ese infinito menos infinito en un infinito por cero. ¿Sí? Acá resolviendo la resta, transformé en un 0 sobre 0 directamente. Y acá, por propiedad del logaritmo, por varias propiedades del logaritmo, ¿sí? Primero la resta y después el poder dar vuelta al logaritmo y el límite, volví también, pude trabajar con un 0 sobre 0. ¿Sí? Pero con un 0 sobre 0 recién puedo aplicar el L'Hopital. ¿Sí? Fíjense que acá recién apliqué el L'Hopital, después del 0 sobre 0. Acá apliqué el L'Hopital después del 0 sobre 0, y en este caso no dije qué hice, pero recién también acá apliqué el L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Ok, esto entonces sería 0 sobre 0. De nuevo, depende del ejercicio, que tienen varias cosas, a ver si puedo... por ejemplo, acá tienen de vuelta el 0 sobre 0, si se fijan, hay logaritmos, hay resta de fracciones, logaritmos, resta de fracciones, ¿sí? Entonces van a tener que hacer la resta de fracciones o los logaritmos. Y lo mismo en el práctico, que ahora tiene otro práctico Quinteros, pero acá también depende del ejercicio, van a tener que hacer la resta de fracciones o aplicar la propiedad que corresponda. ¿Sí? Donde hay otra cosa acá, resta de fracciones. Primero hacen la resta de fracciones y ven de vuelta después qué es lo que obtienen a partir de eso. ¿Sí? Ahora sí ya vamos con el caso de con los exponenciales. 1 al infinito, 0 a 0 y infinito a la 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro el infinito menos infinito? Sí, profe. Ok. Sí. Vamos ahora a todos los exponenciales, que todos los exponenciales se resuelven exactamente igual. Más o menos, pero más o menos igual. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen cualquiera de las tres indeterminaciones, 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, ¿sí? Para cualquiera de estas tres sirve el mismo método. Entonces, yo parto, por ejemplo, de que el límite de x que tiende a de una función elevada a otra, ¿sí? A la g de Eh, x. profe, se sigue viendo la Ah, página de perdón, antes. perdón, perdón. Ayer, vamos por acá. De vuelta. Cualquiera de las tres indeterminaciones sirve el mismo método, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el límite de una función que tiende a otra, ¿sí? Yo lo voy a presentar particularmente ahora, por ejemplo, para 1 al infinito, pero es válido para los tres casos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? De vuelta, sí o sí, para aplicar L'Hopital necesito 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Así que de alguna manera esto lo voy a tener que transformar en un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. ¿Cómo hago eso? Con logaritmo. ¿Sí? Agrego entonces logaritmo. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque es una herramienta que me permite, ¿cómo se llama? Bajar potencias. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían el logaritmo natural del límite de x que tiende a de mi función f de x a la g de x. ¿Sí? Lo vimos recién, les había dicho yo que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, así que lo puedo dar vuelta a esto y lo puedo meter adentro del límite, me quedaría el límite de x que tiende a de el logaritmo natural
logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Sí? Y cortesía de que hay un logaritmo acá dando vuelta, ¿qué puedo hacer con esa g de x? Bajar sumando. Bajarla como multiplicar. Bajarla como multiplicación. ¿Sí? Entonces yo tendría acá el límite de x que tiende a de g de x, todo esto por el logaritmo natural de f de x. ¿Sí? Y yo que había dicho que el límite de x que tiende a de mi función vale 1 y el límite que tiende a de la función g vale infinito. ¿Sí? Así que si ahora reemplazo por el valor, esto básicamente sería infinito por el logaritmo natural de 1. Porque f dije que valía 1 y g valía infinito. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0. Así que tendrían infinito por 0. ¿Sí? ¿Y qué hacía cuando tenían infinito por 0? Lo acabamos de hacer. Tengo que bajar una de las funciones. Y les había dicho yo que nunca conviene bajar el logaritmo, ¿sí? Así que bajo a g, porque no me conviene bajar el logaritmo. Sí o sí tengo que bajar a 1, y como tengo un logaritmo, sí o sí, voy a tener que bajar al otro, ¿sí? Entonces me quedaría el límite de x que tiende a de el logaritmo natural de f de x, todo esto dividido 1 sobre g de x, ¿sí? De esta manera, si yo reemplazo por el valor, me va a quedar el logaritmo natural de 1 dividido 1 sobre infinito. ¿Sí? O sea que esto sería infinito. Esto sería 0 sobre 0. ¿Sí? Y ahora a esta estructura sí le puedo aplicar L'Hopital. Entonces, yo tenía originalmente esta forma. Apliqué el logaritmo para poder bajar el exponente, ¿sí? Y lo transformé a esta indeterminación en un 0 por infinito, ¿sí? Y como no puedo de vuelta, acá no puedo aplicar L'Hopital, acá tampoco. Lo voy a tener que seguir transformando hasta llegar a un infinito sobre infinito, 0 sobre 0, ¿sí? Resuelvo esto, como sea, aplico L'Hopital, lo hago lo que tenga que hacer, y me va a dar un valor, ¿sí? Yo voy a obtener que el límite de esto me va a quedar el límite de x que tiende a de el logaritmo natural de f de x dividido g de x a la menos 1 es igual a un valor k, ¿sí? Resuelvo, o sea, le hago L'Hopital, le hago lo que tengo que hacerle y resuelvo el límite, ¿sí? Y me da un valor k, ¿sí? Pero ¿qué es este valor k? Yo en realidad, yo acá tendría el logaritmo natural de el límite es igual a, vamos a poner otro color. K, ¿sí? Esto es igual a K. ¿Cómo despejo el límite? Si ustedes tenían el logaritmo natural de X es igual a K, vamos a ponerle a 8. ¿Sí? ¿X a qué sería igual? Mm, A, ¿E a la 8? E a la 8. ¿Sí? Entonces, si yo tengo de vuelta el límite del el logaritmo del límite vale K. ¿Cuánto vale el límite? Valdría E a la K. ¿Sí? Porque de vuelta, siempre si recuerdan la clase pasada, no, la pasada, que vimos derivación logarítmica, ¿sí? Yo aplicaba el logaritmo de ambos lados. Acá apliqué el logaritmo porque me pintó aplicar logaritmo. No es que estaba permitido hacer eso, o sea, lo agregué de la nada. Entonces, este resultado K que obtuve es el logaritmo del límite, pero no es el límite. El límite no vale K. El límite vale E a la K. Si yo agregué el logaritmo, lo voy a tener que sacar de alguna manera. ¿Sí? ¿Y cuál sería el método de sacar el logaritmo? Aplicando E. ¿Sí? Entonces, en realidad, el límite original, el límite de x que tiende a
de f de x a la g de x, que originalmente me daba 1 al infinito, esto va a ser igual a e a la k. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengo indeterminaciones 1 al infinito, pues de vuelta, esto lo vimos para 1 al infinito, pero también es válido para 0 a la 0 e infinito a la 0. ¿Sí? Cualquiera de estas indeterminaciones, lo primero que voy a tener que hacer es aplicar logaritmo, un logaritmo que me pintó aplicar y que después voy a tener que sacar, ¿sí? Porque no está respondiendo a ninguna igualdad. O sea, acá unilateralmente yo agregué un logaritmo, ¿sí? Cortesía del logaritmo. Por propiedad del logaritmo puedo hacer que el exponente baje, ¿sí? Y como comenté recién, de determinación 1 al infinito pasé a infinito por 0. El infinito por 0 lo resolvimos en la clase pasada, tengo que bajar a una de las funciones. Y nunca convenía bajar al logaritmo, así que voy a tener que bajar a g. Ahora que tengo 0 sobre 0, puedo aplicar L'Hopital. O lo que sea, porque tal vez acá me dé un notable, o sea, depende del ejercicio, ¿sí? Resuelvo el límite y me da un resultado. Pero este resultado que obtuve no es el resultado del límite, ¿sí? Es el resultado del logaritmo del límite. Y así que a ese logaritmo voy a tener que sacarlo. Entonces, después de renegar mucho, yo obtengo un resultado, tengo que acordarme al final de agregarle este e a la k. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí, sí. vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo, por ejemplo. La guía de entretenida. La guía de Dante tenía, ¿dónde está la guía de Dante? Ah, bien, ejercicio más simple. ¿Dónde están? Ah, ya sé dónde están. Acá está, no estaba en la guía de Dante. Vamos a hacerlo chiquitito, vamos a hacerlo cortito. Bueno, poco cortito. ¿Qué es esto? No, salí de acá. Entonces, tienen acá el machete. Vamos a hacerlo un poco más chico. Si ustedes tienen el límite de x que tiende a 0 de el seno de x a la tangente de x, ¿sí? ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0. Y la tangente a 0 también vale 0, así que sería 0 a la 0. De vuelta, acá estaba resuelto para 1 al infinito, pero es válido para cualquiera de las tres exponenciales, ¿sí? 0 a la 0 me dio. Voy a tener que resolver eso. Entonces, ¿qué vimos que tengo que hacer? Tengo que aplicar logaritmo, como dice acá, ¿sí? Aplico logaritmo. Me quedaría el logaritmo natural del límite de x que tiende a 0 de el seno de x a la tangente de x, ¿sí? Por propiedad del logaritmo de un límite, yo esto lo puedo hacer cambio, ¿sí? Entonces me quedaría el límite de x que tiende a 0 de el logaritmo natural de el seno de x, todo esto a la tangente de x. Tangente de x, ¿sí? Por propiedad del logaritmo, ahora lo que puedo hacer es que Bajar la tangente de x multiplicando. bajar la tangente de x multiplicando, ¿sí? Entonces me quedaría la tangente de x del logaritmo natural de el seno de x, ¿sí? De esta manera, si yo reemplazo por el valor ahora, me quedaría, me falta una x acá, me quedaría 0 por el logaritmo natural de 0. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 0? Infinito, menos infinito, ¿sí? Entonces esto sería 0 por infinito. Y ahora que tengo 0 por infinito, voy a tener que bajar a alguien. Y nunca me conviene bajar al logaritmo, ¿sí? Así que bajo a la tangente.
Me quedaría entonces el límite de x que tiende a 0 de el logaritmo natural de el seno de x, todo esto dividido 1 sobre la tangente de x. ¿Sí? De esta manera me quedaría el logaritmo natural de 0 dividido 1 sobre 0, o sea que sería infinito sobre infinito. ¿Sí? Y ahora sí puedo aplicar L'Hopital. Pero, ¿a qué es igual 1 sobre tangente de x? ¿A qué es igual 1 sobre tangente de x? ¿Es infinito eso? ¿Por qué x igual a 0? Sí, pero no pregunté eso. ¿A qué es igual esta estructura? ¿Tangente de x a la menos 1? ¿Y a qué es igual tangente de x a la menos 1? ¿Cuál es la recíproca de la tangente? Cotangente. Cotangente, ¿sí? Entonces acá tendrían la cotangente de x. Y ahora que tienen esto, pueden aplicar L'Hopital, ¿sí? Porque es más cómodo. Me quedaría entonces el límite de x que tiende a 0 de ¿cuál sería la derivada del logaritmo del seno? ¿Coseno? La derivada 1 del sobre, logaritmo 1 1 sobre, sobre ¿sí? Por el coseno de x. Todo esto dividido la derivada de la cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Está en la tabla. Igual la hicimos en clase. Menos 1 sobre seno cuadrado de x. Menos 1 sobre el seno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Puede ser secante al cuadrado de x. Sí, pero ¿qué más puedo hacer? Simplificar con Simplifico. el 1 sobre seno de arriba. Sí, simplifico entonces el cuadrado con ese seno. En limpio, entonces me quedaría el límite de x que tiende a 0, de extremo por extremo, medio por medio, me quedaría menos coseno de x por el seno de x. ¿Sí? Y acá, si ahora reemplazo por el valor, me va a quedar menos 1 por 0. ¿Y cuánto vale eso? 0. ¿Sí? Pero, ¿qué habíamos visto acá, al lado? ¿Qué último paso me estaría faltando? Volver a aplicar el logaritmo, o sea, eliminar el logaritmo. Quitar el logaritmo, ¿sí? Entonces me quedaría el límite de x que tiende a 0 de la función original que era el seno de x a la tangente de x, en realidad es igual a e a la 0. ¿Y cuánto vale e a la 0? 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De nuevo, no importa cualquiera de estas tres, o sea, de las tres exponenciales se resuelve igual. Aplico el logaritmo, obtengo un infinito por 0 y empiezo a toquetear todo para obtener o un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. Una vez que obtengo eso, resuelvo el límite, como sea. En este caso no me quedó otra que aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital y encuentro resultado. Aplico L'Hopital la cantidad de veces que sea. Hay algunos casos que tienen que aplicar 4 veces L'Hopital. Obtiene un resultado. Lo que tienen que recordar de vuelta es que este resultado no es el final. Tienen que quitar el logaritmo que agregaron. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos con... Y de vuelta, acá también tienen que, siempre van a ser cómodas, las propiedades del logaritmo y las identidades trigonométricas, ¿sí? Va a dar lo mismo, ¿sí? Pero es mucho más cómodo. La cotangente tiene una derivada medio que directa, ¿sí? Otra cosa es derivar la tangente a la menos 1. Tendrían que derivar la potencia y después tienen que derivar la tangente, ¿sí? Y tienen más cosas para simplificar después. En cambio, si recuerdan que 1 sobre tangente sería igual a cotangente, ya directamente resuelven de una. ¿Se puede complicar? Sí. ¿Se van a complicar? Seguramente que sí. Pero recuerden las propiedades del logaritmo y las identidades trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Vamos con otro.
La comienzan ustedes, lo sigo yo. Si ustedes tienen, acá tienen el machete, originalmente el ejercicio es límite de x, que tiende a pi sobre 2 de la tangente de x a la coseno de x. ¿Sí? Tienen eso. Dile con cariño. ¿Cuánto vale la tangente de pi sobre 2? O sea, la tangente de 90 grados. Infinito. Infinito. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? 1. No, 0. 0. ¿No me acuerdo? Entonces, acá tenemos otra indeterminación. Tengo infinito era 0. Pero tengo que aplicar de todos modos lo mismo. ¿Estamos? Hagan. Y de nuevo, las identidades. Y el temita del gráfico común y corriente de seno, coseno y tangente lo tienen que saber. Bueno, ¿cómo sacar calculadora? Hagan. Ahí ya los acompaño. Pero es aplicar todo esto. Bastante corto es este. Tienen 5 minutos. Aplicar el logaritmo natural. Aplico logaritmo natural. Logaritmo natural del límite de x que tiende a pi sobre 2 de la tangente de x a la coseno de x. Cortesía de la propiedad del logaritmo, yo puedo switchear eso y me quedaría límite de x que tiende a pi sobre 2 de el logaritmo natural de la tangente de x a la coseno de x. Y ahora, Bajas el coseno multiplicando. bajo el coseno multiplicando, límite de x que tiende a pi sobre 2 de el coseno de x por el logaritmo natural de la tangente de x. Ahora reemplazo por el valor para asegurarme que pueda usar algo. Esto me quedaría. Coseno de 90 grados me dijeron que valía 0. Todo esto por el logaritmo natural de 0, así que esto sería 0 por infinito. ¿Qué hago? Bajas el coseno dividiendo, o sea, como 1 sobre coseno. Límite de x que tiende a pi sobre 2 de el logaritmo natural de la tangente de x, todo esto dividido 1 sobre coseno de x. ¿Sí? De esta manera me quedaría el logaritmo natural de 0 dividido 1 sobre 0, o sea que sería infinito sobre infinito. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Acá yo no me sé la derivada de la secante, así que vamos a hacer coseno a la menos 1. Tendría coseno de x a la menos 1, ¿sí? Y ahora aplico el L'Hopital. O sea, ya acá podía aplicar el L'Hopital, pero yo no me sé la derivada del coseno a la menos 1, o sea, de la secante, así que vamos a aplicar el L'Hopital acá. Límite de x que tiende a pi sobre 2. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo de la tangente? La derivada de la tangente sobre la tangente. 1 sobre tangente de x, sí, por la derivada de la tangente que vale
1 ¿Cuánto va a sobre dar? coseno 1 cuadrado de sobre x. coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Y cuál sería la derivada del coseno de la menos 1? Menos 1 por el coseno de x a la menos 2 por el seno de x, menos seno de x. Exactamente. A la menos 2 por menos seno de x. ¿Sí? Pongan paréntesis. Y también no se olviden, gente, en el parcial, que ya viene dentro de poco, de que el límite se mantiene hasta que yo resuelva. ¿Sí? Pero póngame paréntesis, pues siempre se me olvida. Reacomodo, porque ahí no puedo ver nada. Entonces me quedaría límite de x que tiende a pi sobre 2 de 1 sobre la tangente de x por el coseno cuadrado de x, todo esto dividido menos por menos más, así que sería el seno de x dividido el coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Reacomodo un poco más. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplifico el coseno cuadrado. Simplifico los cosenos cuadrados. ¿Sí? Y ahora en limpio, esto me quedaría el límite de x que tiende a pi sobre 2, extremo por extremo, medio por medio, sería 1 sobre la tangente de x por el seno de x. Claramente acá ya no va a haber indeterminación, así que puedo directamente reemplazar por el valor. En este caso me quedaría 1 sobre la tangente de 90 grados, ¿cuánto dijimos que valía? Infinito. Infinito. Y el seno de 90 grados... Acá está pi. ¿Cuánto vale pi sobre 2? ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale 1 sobre infinito? 0. 0. ¿Sí? ¿Y cuál sería el último paso acá? Y elevado a la 0. E elevado a la 0. ¿Sí? En realidad, de vuelta, todo esto fue el resultado de ese. Ese 0 es el logaritmo del límite. ¿Sí? Pero mi límite original vale e a la 0. ¿Sí? Entonces yo tendría acá el límite de x que tiende a pi sobre 2 de la tangente de x a la coseno de x es igual en realidad a e a la 0. ¿Y cuánto vale e a la 0? 1. 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos de vuelta que yo les había dado como ejemplo 1 al infinito, pero es válido para 0 a la 0 y para el infinito a la 0. ¿Sí? Tengo que aplicar límite, obtengo la multiplicación y de ahí aplico logaritmo para obtener la multiplicación y después reacomodo un poco para poder aplicar L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos de vuelta. Esto es válido de vuelta. L'Hopital se puede usar para cualquier tipo de indeterminación. ¿Sí? Primero tengo que transformar un 0 sobre 0 infinito sobre infinito. Y ya habíamos visto en la primera clase que no siempre es lo más cómodo. ¿Sí? Hay veces que si se podía aplicar notable, es conveniente aplicar notable. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a aplicar L'Hopital. No es necesario, podría aplicar un notable, pero vamos a aplicar L'Hopital en el binomio de Newton. ¿Sí? Ustedes tenían el límite de x que tiende a infinito de 1 más 3 sobre 2x, todo esto a la 5x. ¿Sí? Primer paso, como siempre, es reemplazar por el valor. Esto me quedaría 1 más 1 sobre infinito, 3 sobre infinito. 3 sobre infinito, todo esto a la 5 por infinito. Cualquier número sobre infinito vale 0, así que esto sería 1 al infinito. ¿Sí? Esto se podía resolver por notable. Pero como da 1 al infinito, también lo puedo resolver por L'Hopital. Resuélvanlo por las dos cosas. Por L'Hopital como lo vimos recién, y por notable después para comprobar que les haya dado bien. Tienen 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, tienen 10 minutos. Yo voy a buscar agua. Complicado, profe. Sí.
Sí, pero no. Eso es porque, o sea, vamos a ver. El paso que sigue que tengo que hacer acá. Sobre 2x. Bajar el 5x. Bajo al 5x. Infinito, acá me quedaría el logaritmo natural de 1 más 3 sobre 2x, todo esto dividido 1 sobre 5x. Así sería bajarlo directamente, ¿sí? Sin asco, bajo todo así como está. Y ahora ya esto me quedaría básicamente el logaritmo natural de 1 dividido 1 sobre infinito, o sea que sería 0 sobre 0, ¿sí? Así que ahí yo podría aplicar L'Hopital. ¿Cómo derivaron? Porque ese es el problema acá. Primero acomodamos. ¿Qué acomodaron? El 1 sobre 5x a la menos 5x queda 5x a la menos 1. Y podemos acomodar Sí. el 3 sobre 2x. ¿Cómo? No lo podemos elevar a la menos 1 también. ¿Sí? Sí. Entonces, pueden hacer eso y después simplificar muchas cosas, o pueden hacerlo un poco más corto y solamente elevar la x. Y que me quede 3, dale, escribí, 3 medios por x a la menos 1. ¿Sí? Y abajo también sería 1/5 por x a la menos 1. Va a dar lo mismo, solo que tienen que simplificar más cosas. ¿Sí? Pero les va a dar lo mismo. Pero de esta manera entonces dejarían la constante y dejarían una constante, pues si no tienen que derivar más cosas adentro. Asumo que renegaron con eso, Sí. los que hicieron algo. ¿Sí? Entonces, Sí. ahora que acomodo, puedo aplicar L'Hopital. ¿Sí? Me quedaría entonces el límite de x que tiende a infinito. ¿De qué? ¿Cuál es la derivada de ese logaritmo? 1 sobre 1 más 3 medios 3 dije. de x a la menos 1. 3 sobre 2x. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de ese paréntesis? Mm, 1 más, no, 1 menos 3 medios de x a la menos 2. No, 1 no tiene derivada. Entonces sería directamente, así como está, sería 3 medios, pues la constante se queda por menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? La constante se queda, lo único que estoy derivando es esto, y la derivada de 1 no, 0. ¿Sí? Y abajo me quedaría algo semejante. Me quedaría 1/5 por menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Y así como está presentado, ¿qué podría ser? ¿El x a la menos 2 se puede simplificar? Sí, está todo multiplicado, ¿sí? Acá, lo que está acá adentro es lo único que yo no voy a poder simplificar con nada. Pero todo lo que está afuera está todo multiplicado. Así que todo esto y todo esto se puede ir. Está todo multiplicado. ¿Sí? De esta manera yo puedo acomodar un poco eso y me quedaría extremo por extremo, medio por medio, el límite de x. Dale, escribí. Que tiende a infinito de, básicamente, 5 por 3 dividido 2 por 1 más 3 sobre 2x. ¿Sí? Extremo por extremo, medio por medio, lo que me está sobrando es eso. ¿Sí? Y si ahora yo reemplazo por el valor, me quedaría 15 dividido 2 por 1 más 3 sobre infinito. ¿Sí? Así que sería básicamente 15 medios. Si quieren le hago un paso más. 15 dividido 2 más por 2, 1 más 0. Así que esto vale 15 medios. ¿Sí? ¿Y cuál sería el ultimísimo paso? Eh, Poner eso, o sea, e elevado a 15 medios. E elevado a la 15 medios. ¿Sí? Entonces esto me quedaría que el límite de x que tiende a infinito, de eso 1 más 2 sobre 3x, todo esto a la 5x, es igual a e a la 15 medios.
¿Sí? Esto era por L'Hopital. ¿Cómo era por notable? Yo tenía el ejercicio, era el límite de x que tiende a infinito de 1 más 3 sobre 2x, todo esto a la 5x. Reemplazo por el valor y ya había visto yo que esto daba 1 al infinito. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer por notable? Yo tenía que llegar a la forma del notable del binomio de Newton, que era el límite de x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre f de x, todo esto a la f de x. ¿Sí? Entonces, primero convierto eso en un 1. ¿Sí? Me quedaría entonces el límite de x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x dividido 3. Todo esto a la 5x. 5x. ¿Sí? Después lo que tenía que hacer acá, yo que necesito esta forma, multiplico y divido en este caso por 2/3. Dividido 2/3, dividido 2/3. ¿Sí? Entonces, acá tendría el límite de x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x sobre 3, todo esto a la 3, no, 2/3, 2/3 x y me sobran 5 Sobre dividido 2/3. 2/3. ¿Sí? ¿Y esto cuánto valía? E. ¿Sí? Entonces, vamos con... Esto yo tendría entonces, toda esta estructura vale E, ¿sí? Así que el resultado es E a la 15 medios. ¿No me acuerdo? Y es, Sí. o hacen eso por notable o aplican L'Hopital. Dijimos ya, L'Hopital se puede usar siempre, sí, pero no siempre conviene, ¿sí? Si pueden aplicar notable, como en este caso, y está claro que estaría bueno que apliquen notable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Quedó creo que bastante visual el asunto de o L'Hopital o notable. ¿Ok? Profe, ¿cómo nos podríamos dar cuenta Y si si nos pueden conviene aplicar aplicar notable, usan L'Hopital o notable. notable? Es que siempre que se Directamente. puede usar otra cosa, le conviene usar, o sea, los ejercicios simples van a ser simples siempre. Habíamos visto, una división de polinomios es una boludez. O factorearla o aplicar L'Hopital. Queda medio que lo mismo. ¿Sí? El primero que habíamos hecho. ¿Dónde está? Al principio de la clase. Acá, por ejemplo. Acá ustedes resolvían la resta de fracciones y llegaban a esta expresión. ¿Sí? Acá pueden factorear, o sea, factorear y simplificar y les va a dar menos un medio. Como estaba en L'Hopital, usé L'Hopital. Y medio que es bastante simple por L'Hopital. Pero tampoco es, la locura de complicado hacerlo por factoreo. ¿Sí? Pero generalmente, si se puede usar un notable o se puede usar algún otro método, generalmente conviene usar otro método. ¿Sí? En los otros casos ya no. Ustedes ya, en este caso, está mi lápiz, en este caso ya no pueden usar, o sea, no hay ningún método que hayamos visto antes para resolver este tipo de límite. ¿Sí? Acá no les queda otra que aplicar L'Hopital. Acá tampoco. Tienen dos funciones que nada que ver. Eso claramente no es ni un notable ni un nada. Tienen que aplicar L'Hopital. ¿Sí? Y en los primeros casos que vimos también recién, de infinito de funciones, acá tampoco, o sea, en todo el resto tampoco se puede aplicar otra cosa que no sea L'Hopital. ¿Sí? En estas tres van a tener que aplicar L'Hopital. En seno a la tangente, tangente a la coseno, no hay mucha vuelta que darle. ¿Sí? Pero en el de recién era un notable. Podrían haber usado el binomio Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y vamos a Sí, sí. renegar con uno solamente como para renegar con uno mucho, mucho tiempo. Se aplica el L'Hopital 4 veces. Ya les voy avisando.
Y llegamos a un resultado. Además, ahora ya tengo pizarrón, no como la clase pasada que me estaba faltando pizarrón y tuve que borrar 50 veces. Acá puedo mover y hacer zoom. Tenemos. Así terminamos el último tema con un último ejercicio. Si ustedes tienen el límite de x que tiende a 0 de el seno de x sobre x, todo esto a la 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Por propiedad del límite, yo puedo repartir el límite. ¿Sí? Porque esto me quedaría, si yo reemplazo directamente por el valor, esto me quedaría 0 sobre 0 a la 1 sobre 0, o sea que sería 0 sobre 0 a la infinito. ¿Sí? ¿Puedo aplicar límites? Sí. Pero si no, ¿cuánto valía esta estructura sin el exponente? 1. 1. 1. ¿Sí? Entonces, eso en realidad, si yo aplico límites a la base y al exponente, me quedaría límite de x que tiende a 0 de el seno de x sobre x. Todo esto a la límite de x que tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, dije 0. Esto me quedaría 1 a la infinito, ¿sí? Y ahora sí es una indeterminación. Acá tengo como que doble indeterminación y está medio complicado, ¿sí? Pero o sea, esto es todo el notable que puedo usar, ¿sí? De todos modos, ¿qué voy a tener que hacer con esta estructura? Aplicar logaritmo, bajar el exponente y todo el quilombo, ¿sí? Así que, comiencen. Quedaría. A ver. Sí, sí. Sí. Ok. Esto daría 1 sobre 1 sobre 0 por el logaritmo natural. Dijimos que esto valía 1, si aplico el límite acá adentro. ¿Sí? Me quedaría entonces el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 vale 0, así que este sería infinito por 0. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bajas 1 sobre x dividiendo sobre 1 otra vez. Entonces, ¿cómo me quedaría? Logaritmo natural del seno de x sobre x al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Logaritmo natural de el seno de x. Dale, escribí. Sobre x. Todo esto, todo dividido x al cuadrado. ¿Sí? Porque en realidad esto está dividiendo a todo el logaritmo. ¿Sí? Así que simplemente tenía que reacomodar eso. Y ahora esto me va a quedar el logaritmo natural de 1 sobre 0, o sea que esto sería 0 sobre 0. Y a esta estructura que dio 0 sobre 0, yo ya le podría aplicar L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hagan. Tienen la derivada de una división. Suerte. Tienen 5 minutos. Van a ser 4 L'Hopital. O 3. Yo creo que eran 4. Así ya terminamos. Ahí podríamos Ah. restar, ya que tenemos el logaritmo. Sí, pero no. Gracias por sugerirlo. Si yo hago lo que están sugiriendo ahí, ¿sí? Voy a ponerlo en otro color para que quede claro que no. Voy a ponerlo en gris. Yo tendría el límite de x que tiende a 0 de el que me está sugiriendo que haga. Restar, claro, restar logaritmos. El seno de x Logaritmo del seno de menos x. el logaritmo natural de x, todo esto dividido x al cuadrado. Si yo reemplazo por el valor, esto da infinito menos infinito, porque sería el seno de logaritmo, quedaría el logaritmo natural de 0 menos el logaritmo natural de 0 dividido 0. O sea que esto sería infinito menos infinito dividido 0. Y acá no se puede aplicar L'Hopital.
O sea, parece lo mismo, pero no. Por eso que estuvimos toqueteando todo esto para que me dé 0 sobre 0. ¿Sí? Acá, así Ah, ok, como ok. está, yo no puedo aplicar. O sea, ¿es legal hacer esto matemáticamente? Sí. Pero yo a esta estructura, así como está, no podría aplicarle el L'Hopital porque acá no hay L'Hopital. Acá hay L'Hopital. ¿Sí? Bien. O sea, ¿es legal? Sí, pero no, no es legal. O sea, no voy a llegar a nada. O sea, ¿puedo hacer esto? Sí, pero después no puedo aplicar L'Hopital. ¿Estamos? Bien. Gracias por sugerirlo. Por eso es que yo siempre, si se fijan, aunque me lleve un poco más de tiempo, reemplazo de vuelta por el valor y compruebo que efectivamente me quede un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. ¿Sí? Acomodo, una vez que acomodé, muestro ahí que brille el 0 sobre 0 y después recién aplico el L'Hopital lo que tenga que hacer. O acomodo o lo haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Pero acá, si yo aplico propiedad de logaritmo, que es asquerosamente cómoda, después no me da el 0 sobre 0. Entonces no podría aplicarlo. ¿Estamos? Entonces, voy a tener que hacer el L'Hopital sobre esa estructura. Me quedaría el límite de x que tiende a 0. ¿De qué? 1 sobre seno de x sobre x El seno de x sobre x, ¿sí? Por más, Por por coseno coseno de de x x por por x x menos menos seno de seno x de por 1. x por 1, todo eso sobre x cuadrado. todo esto dividido x al cuadrado. Todo esto dividido 2 por x. 2 por x. ¿Sí? Vamos a acomodar eso porque no me está diciendo nada. Y está complicado de simplificar después. Pero este sería el primer L'Hopital. ¿Sí? Me quedaría el límite de x que tiende a 0 de x sobre el seno de x. ¿Sí? O sea, acá pasé esto de x para arriba. Todo esto por el coseno de x por x menos el seno de x dividido x al cuadrado dividido 2x. ¿Sí? De esta manera, ¿qué puedo hacer? De esta manera yo podría simplificar. Vamos a hacerlo directamente, vamos a terminar de achicarlo. Me quedaría el límite de x que tiende a 0. O sea, de vuelta, lo único que estoy haciendo es operando sobre el resultado que ya tengo. ¿Sí? Me quedaría. No, esto queda abajo. Me quedaría x por el coseno de x por x menos el seno de x. Todo esto dividido el seno de x por 2x al cubo. Porque medio por medio, extremo por extremo. ¿Sí? De esta manera, ¿qué me quedaría? ¿Qué puedo hacer? Para achicarlo un poco. ¿Podés simplificar una x? Puedo simplificar una x. ¿Sí? Así que en limpio me quedaría el límite de x que tiende a 0 de el coseno de x por x, dale, escribí, menos el seno de x, todo esto dividido 2x al cuadrado por el seno de x. Así como está, yo todavía esto me da 1 por 0 menos 0 dividido 0 por 0. O sea que esto da 0 sobre 0. ¿Sí? Primer L'Hopital. Esta sería la estructura más chica, deriven de vuelta. Acá tienen una multiplicación y acá también. Deriven de vuelta. En eso. ¿Cómo quedaría lo primero? Menos coseno de x por x Menos más, seno de x menos perdón, menos seno de seno x de x por x más coseno de coseno de x x por por 1. 1.
¿Sí? Esa sería la Menos. primera multiplicación. Esto sería U' por B más U por B'. Todo esto menos Coseno de X. coseno de X. Todo esto dividido. 2x cuadrado. Sí, No, sería 4 perdón, X. 4x 4x por por seno de x el seno de X más 2x Más cuadrado 2X cuadrado por por el coseno de X. coseno de x. por el coseno de X. ¿Sí? Y acá yo tendría entonces U' por B más U por B'. Y esto sigue dando 0 por 0 más 1 menos 1 dividido 0 por 0 más 0 por 1. ¿Sí? Porque ¿qué puedo hacer acá? Según lo que acabo de ver, tengo un coseno que suma y un coseno que resta. ¿Sí? Así que esto sigue dando 0 sobre 0. En limpio, entonces, vamos a achicar un poco eso. Me quedaría el límite de X que tiende a 0 de menos seno de X por X dividido 4x por el seno de X más 2x al cuadrado por el coseno de X. Me faltan 2 lopitas más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo rápido este. Porque me tengo que ir a dar clase. Tendríamos entonces el límite de X que tiende a 0. ¿Cuál sería la derivada de ese numerador? Menos coseno de X Menos por coseno X de X por X más, perdón, menos seno de menos X seno de por X 1. por 1. Todo esto dividido. Acá tengo doble multiplicación. Esto me quedaría 4 por el seno Por de seno de X X más 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 4X por el coseno coseno de de X. X coseno. más 4x por el coseno de X más 2x al cuadrado por menos Menos seno X. de X. ¿Sí? Puedo achicar un poco eso, pero sigue dando 0 sobre 0. Me quedaría límite de X que tiende a 0 de menos coseno de X por X menos seno de X, todo esto dividido. 4 seno de X y estos dos son iguales. Así que serían más 8x coseno de X menos 2x al cuadrado seno de X. ¿Sí? Sí. Esto siguiendo 0 sobre 0. Esto sería 1 por 0 menos 0 dividido 0 más 0 por 1 más 0 por 0. O sea que da 0 sobre 0. Último el hospital. Tengo no tantas multiplicaciones. Me quedaría el límite de X que tiende a 0 de ¿qué? Seno de X por X menos coseno de X ¿Sí? menos coseno de X otra vez más ¿Sí? sobre 4 por coseno de, sí, 4 por coseno de X más 8 por menos seno de X. 8 por coseno de X más 8x por menos seno de X. ¿Sí? Tengo una multiplicación. Todo Sí. esto menos 4x seno de X
menos 2x al cuadrado por el coseno de x. ¿Sí? Y acá, cuando reemplace, me va a quedar, ¿en qué color tiene que ser? En verde. Esto yo tendría 0 por 0 menos 1 dividido 4 por 1 más 8 por 1 más 8 por 0 menos 4 por 0 por 0 menos 2 por 0 por 0, no, por 1. Por 1. ¿Sí? Entonces, esto se cancela y se cancela. ¿Y en limpio qué me quedaría? Me quedarían menos 2 Menos 2. sobre 12. O sea, me queda menos 1/6. ¿Sí? Y esto venía de otro lado. Allá a lo lejos y hace Sí. tiempo. ¿De dónde venía? De el logaritmo que aplicamos al principio. Entonces, ¿cuánto valdría el resultado de esto? E elevado a la menos 1/6. Entonces, el resultado entonces en realidad sería e a la menos 1/6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok, quedó muy claro, se puede renegar mucho, sí. Ya les había dicho yo la clase pasada cuando hicimos uno así largo en el pizarrón. No voy a tomar esto, ¿sí? Porque acá por suerte no me equivoqué y ustedes tampoco, pero las posibilidades de confundirse en algún signo en todo el quilombo este son muchas, ¿sí? Que quede claro para renegar un rato en clase y que se pueden tener ejercicios complicados, pero no voy a tomar algo tan complicado, ¿sí? Porque es imposible de corregir y ustedes se van a confundir y yo no voy a entender dónde carajo está el error. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, esto sería el ultimísimo tema de antes del parcial, ¿sí? La semana que viene, porque la semana que viene es feriado, tendríamos el simulacro, ya les había dicho que son una función, 2 límites, 2 derivadas, ¿sí? Los límites los pueden resolver como ustedes quieran. Yo les di L'Hopital, está la opción de resolverlo por L'Hopital. Generalmente no toma ejercicios que solo se resuelven por L'Hopital, así que tienen la opción nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. No sé si tienen clases presencial o no, pero eso sería todo por hoy conmigo. Ahora